¿Cómo están, hermanos y hermanas? ¿Cómo está, Padre Pedro? Qué alegría tenerlo con nosotros. Jenny, buenos días, buenas tardes. Aquí en Roma estoy, ya es por la noche. Les saludo a todos, a ti, en primer lugar, a todos nuestros oyentes, a todos los que vean este programa, con mucho cariño y desde este centro de la fe, donde muy cerca de las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y tantos mártires y santos, recibimos la inspiración del Espíritu Santo, como en esa famosa cátedra de San Pedro, ¿no? Donde está el Espíritu Santo que va descendiendo a la cátedra de Pedro. Pues le pedimos al Espíritu que también en esta, diríamos, momento de explicación de la virtud y el don de consejo, pues nos ilumine, nos llene de su gracia, de su amor, de su paz y que nos ayude a recibir consejos y a dar consejos según el querer de Dios. Así es, Padre, muchas gracias. Pero antes de empezar, quisiera presentarles a todos quién es el Padre Pedro Barrajón. En primer lugar, es un amigo de su servidora, Jenny. Ha sido una gran bendición para mí haberlo conocido en Roma. Padre, estaba hablando nada más y nada menos que de Roma. Es el Padre, cuando lo conocí, era rector de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum. ¿Verdad, padre? Ahora, Sí, el padre Pedro es rector de la Universidad Europea de Roma. así es, así es. Además, el padre está envuelto en diferentes ministerios, como también como director de Sacerdos, que es la organización que siempre está a cargo cada año de organizar el entrenamiento para sacerdotes y laicos que participen en el ministerio de exorcismo. Fue muy interesante también verlo por ahí y además, también conversando con el padre, tiene otras labores adicionales que el Espíritu Santo va dándole, y entre ellas una que tiene que ver con la rosa mística. No sé si nos pueda contar un poquito de todas sus actividades, de todos sus ministerios o también de sus tantos viajes de peregrinación y de misión, Padre. Cuéntenos, por favor. Sí, Jenny, pues muy brevemente. Soy sacerdote, en primer lugar, o cristiano, sobre todo, cristiano. La gran gracia de ser cristiano, católico, luego llamado por Dios a la vida religiosa y sacerdotal en la Congregación de los Legionarios de Cristo, de origen español. Estudié en Salamanca, luego en Roma, en la Universidad Gregoriana y en la Universidad de los Dominicos, el Angélico. Y después fundamos esa Universidad Pontificia, en el periodo de Juan Pablo II, llamada Regina Apostolorum, dedicada a la Reina de los Apóstoles, a María, en ese momento en el que ella reza con el primer colegio apostólico y el Espíritu Santo. Desde ahí, pues, los apóstoles salen a predicar el Evangelio. Queremos también formar aquí apóstoles, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, para que evangelicen el mundo de hoy. Y entonces me especialicé en teología, lo que se llama antropología teológica, que es la visión cristiana, católica del hombre, que comprende pues, temas muy bellos. Es el tema de la creación, el tema de la gracia, el tema del pecado original, el tema de la creación de los ángeles y de los demonios, y es ahí donde entro en el tema del exorcismo que mencionabas. Y también, bueno, pues con el andar del tiempo he estado en temas de teología del cuerpo, de espiritualidad cristiana, de carismas, de todo aquello que puede servir para fomentar la espiritualidad cristiana. Y también Gracias, tengo Padre. algunos otros encargos, como por ejemplo, pues el desarrollo del Regnum Christi, que es un movimiento ligado a los legionarios de Cristo en países del norte de Europa, como Bélgica y Luxemburgo. Y últimamente ya llevo pues más de 6 años rector de la Universidad Europea de Roma, que es una universidad católica, donde estudian jóvenes, la mayoría italianos, hay también del mundo entero, de Europa sobre todo, pero del mundo entero, que se forman en saberes laicos, digamos, economía, derecho, psicología, etcétera, pero también con un fondo católico de ética, de filosofía cristiana, de teología, etcétera. Y bueno, también, pues yo soy muy devoto de la Virgen María, porque es como esa María. estrella polar, esa estrella, ese camino de Santiago. En España está el camino de Santiago, que son las estrellas, esas galaxias que siempre van hacia Santiago, ¿no? Hacia la parte noroeste de España. Pues la Virgen María ha sido en mi vida, como en la vida de los cristianos, esa estrella polar. Y soy muy devoto a muchas advocaciones. Allí donde está María, pues
me gusta estar con ella en primer lugar, a la Virgen de Guadalupe. Tenemos ese manto de la Virgen que a ti tanto te gusta, y a mí también, con esas estrellas, es con las virtudes que estamos comentando. La Virgen de Exacto, padre. Lourdes, ¿cómo? Así es, padrecito, justo. La Virgen nos quiere cubrir con sus estrellas, quiere decir que nos quiere cubrir y llenar de virtudes, que así Dios lo quiera y lo permita con su ayuda. Perdón. A ver, te voy a decir una cosa que seguramente sabes, y es que las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe son las estrellas que aparecen en México el día de las apariciones, el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, las estrellas en digamos, la parte norte de nuestro planeta, en concreto en México, pues aparecen de una determinada manera. Pues esa colocación la podemos encontrar en el manto de la Virgen María. Pero el símbolo es ese, efectivamente, ¿no? Que las estrellas que iluminan el cielo en una noche donde no hay más que la luz de las estrellas, son las virtudes que ella permite que nosotros vivamos con su ayuda. Hoy que vamos a hablar del don de consejo, te voy a dejar luego que me hagas preguntas sobre este don. Vamos a ver que no solamente es una virtud, sobre todo es un don. El don es el don de consejo, porque cada virtud es correspondida por un don, porque no es tanto lo que nosotros podamos hacer, que sí tenemos que hacer mucho, sino sobre todo lo que recibimos de Dios y a lo cual tenemos que corresponder. Por lo tanto, el don de consejo, ahora lo vamos a ver, sí es tener esa capacidad de nuestra mente para juzgar la realidad según el querer de Dios, pero es sobre todo la luz del Espíritu Santo que nos ilumina, incluso si nuestra razón no es de las inteligencias más superiores del mundo, para entender lo que Dios quiere. Bueno, pues Sí, y podría ahora veo que empezar has con una desaparecido, oración. ahora te veo otra vez. Perdón, podría empezar con una oración y para luego Vamos a dejarlo, padre. comenzar con una oración al Espíritu Santo. En Gracias, el nombre padre. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Señor, tú has querido que nuestros corazones fueran iluminados por la luz del Espíritu Santo. Danos esa luz y ese fuego en estos momentos, a mí para que hable, también a Jenny, pero también a aquellos que escuchen, para que nos llenemos de la luz de tu sabiduría eterna, para que nos llenemos de la luz de tu presencia en nuestras vidas, para que nos ayudes a comprender la grandeza, la anchura, la elevación de tu amor hacia nosotros, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de nuestra Madre, la Virgen María, a través de los ejemplos de los santos como San José, San Pedro y San Pablo, a través de aquellos santos de nuestra devoción, como San Francisco, San Pedro de Pietrelcina, San Antonio y tantos otros santos, que son también aquellas luces, aquellas estrellas que con la Virgen María iluminan el firmamento de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ahora lo dejo para que nos regale la meditación de la 21ª estrella, consejo. Gracias. Muy bien, Jenny. Pues mira, yo voy a hacer una premisa importante, y es que mi meditación o mi charla o la conferencia, como le queramos llamar, va a tener dos partes, porque en la tradición doctrinal, tomista, sobre todo de Santo Tomás, no solo, pero sí de Santo Tomás, el consejo, sobre todo el don de consejo, está muy ligado a otra virtud, que es la virtud de la prudencia. Por lo tanto, yo voy a hablar en primer lugar de la virtud de la prudencia, que es una de las 4 virtudes cardinales, como sabemos, y en segundo lugar del don de consejo, porque prácticamente no podría hablar del don de consejo sin hablar de la prudencia. Vamos a ver primero qué es la prudencia y qué relación tiene que ver con el consejo. Cuando me piden un consejo, cuando yo doy un consejo, es para actuar. Yo puedo actuar en un modo o en otro, pido un consejo para ver qué es lo que debo hacer. Pues la prudencia es aquella virtud que nos ayuda a gobernar nuestra vida según el querer de Dios. Es decir, nosotros como seres humanos estamos llamados continuamente a hacer elecciones. Hacemos la opción fundamental de nuestra vida, no sé, seguir al Señor, tenemos un estado de vida que es el matrimonio, un estado de vida que es el sacerdocio, que son grandes opciones, y para eso también necesitamos consejo y elección. Pero la vida está llena de pequeñas elecciones, de pequeñas, diríamos, decisiones. Pues ahí necesitamos ser prudentes, ¿no? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Qué es lo que debo callar? ¿Qué es lo que debo escribir? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo omitir, no hacer? Y ahí se juega la virtud de la prudencia, que definida por los antiguos, lo digo en latín, pero lo voy a traducir, no se asusten de la palabra, de la frase latina, la recta ratio agibilium, que significa el correcto entendimiento de lo que yo debo hacer, según el querer de Dios, es decir, para llegar al cielo, nuestras palabras. Por eso se definía
voy a dar una definición así clásica, escolástica. La prudencia es una virtud especial, infundida por Dios en nuestro entendimiento, para gobernar nuestras acciones y ordenarlas al fin sobrenatural. Entonces, es una virtud que nos da el Señor para gobernar nuestras acciones, para poder decidir, para hacer elecciones. No siempre grandes elecciones, pequeñas elecciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que escribir? ¿Qué es lo que tengo que decir? Continuamente estamos haciendo elecciones y ahí entra la virtud de la prudencia. Dicen los expertos que la prudencia es la más perfecta y necesaria de todas las virtudes morales, porque penetra las demás virtudes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ejercitamos la virtud de la fe, incluso tenemos que ser prudentes. Que cuando ejercitamos cualquier virtud, tenemos que ser prudentes. En otras palabras, como nos dijo el Señor, tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Más en concreto, ¿para qué tenemos que ser prudentes? En primer lugar, para evitar el pecado. La prudencia nos enseña a evitar el pecado. Es capaz de ver aquello que no debemos hacer porque nos aleja de Dios y nos impulsa a no hacerlo. Pero la prudencia no solamente nos ayuda a evitar el pecado, sino que nos ayuda, nos impulsa a ser más virtuosos. Porque la vida no solamente es evitar cosas malas, sino hacer cosas buenas. Por eso decía un gran filósofo, Pascal, decía esta frase en su famoso libro Los Pensamientos. Es un libro que él escribió para su hermano Agustín. Pascal es un gran convertido. Su hermano Agustín todavía estaba como pensando si convertirse definitivamente a ser buen cristiano o no. Entonces él hizo una serie de pensamientos que no llegó a ordenar completamente porque murió antes. Y en uno de esos pensamientos dice Pascal: no admiro el heroísmo de una virtud como la del valor, si al mismo tiempo no veo el heroísmo de la virtud opuesta. Como pone un ejemplo, un griego que se llama Epaminondas, que poseía el extremo valor y la extrema benignidad, pues lo contrario no sería ascender, sino descender. No se demuestra grandeza por estar en un extremo, sino reuniendo los dos extremos y cumpliéndolo todo entre los dos. En otras palabras, siendo prudentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pascal? Que a veces tenemos ese riesgo de irnos a los extremos, no ser prudentes. Y eso no nos ayuda a dar buenos consejos, ni a saber recibir buenos consejos. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una madre de familia que quiera ser muy piadosa, que diga, yo realmente lo más importante en mi vida es Dios, pero que se pasara el día rezando y que descuidara a sus hijos, no estaría siendo prudente, estaría siendo excesivamente piadosa. Y eso no está bien. Estaría mal lo contrario. Es decir, el extremo contrario, ¿cuál es? Dejar la oración, ¿no? Entonces, la prudencia, que va muy unida luego con el consejo que nosotros podemos recibir y dar, es aquella que nos ayuda a alejarnos de los extremos y a descubrir aquello que Dios quiere para mí en mi condición de vida en la que yo estoy. En el caso que yo he puesto, esta madre de familia que tiene una familia numerosa, por ejemplo, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo? Prudentemente, claro que tiene que rezar, claro que necesita la oración, claro que levantándose por la mañana tendrá que hacer algo de oración, pero lo que no podrá hacer es dedicar tanto tiempo a la oración que descuide a sus hijos. ¿Qué nos ayuda para ser prudentes y también para luego dar buenos consejos? Nos dicen los autores escolásticos, esto lo tomo mucho de Santo Tomás de Aquino, recordar lo pasado, memoria de lo pasado. En otras palabras, como se suele decir, la experiencia es madre de la ciencia. Recordar lo pasado. Bueno, yo estoy en una situación que no sé bien lo que hacer. Mira el pasado. A ver cómo has hecho en lo pasado. Y te ha ido bien. O si te ha ido mal, cambia. Entonces, mirar lo pasado. Ganar de la experiencia. Y así, por ejemplo, las personas que tienen experiencia pues suelen poder dar buenos consejos. Inteligencia de lo presente. Saber comprender lo presente. Saber comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando, qué es lo que le está pasando a esa persona que me pregunta algo para darle un consejo, comprenderlo bien. Tercero, docilidad. ¿A quién? A lo que me puedan decir las personas sabias. Yo estoy en una fase de mi vida en que no sé, voy a poner el ejemplo de un joven que tiene unos 20 años y tiene duda de si Dios le está llamando un joven o una joven a ser sacerdote, a ser religioso, a ser religiosa, a casarse, no sabe.
¿qué es ser dócil en ese caso? Y ser prudente, pedir un buen consejo a una persona sabia, a una persona experimentada. ¿Quién usaba mucho esto? Y era muy buena para dar y recibir consejos. Santa Teresa de Ávila. Porque ella tenía un gran problema. No era un problema, una cosa muy buena. Tenía visiones y revelaciones continuas del Señor. Pero no sabía si venían de Dios o no. ¿Qué es lo que hacía? Pedía consejos. ¿A quién? A personas letradas, decía ella. Personas que sabían, que eran teólogos y también que eran santos. Uno de ellos era San Pedro Alcántara, pero otro gran teólogo era Domingo de Báñez, etc. Saber pedir consejos en el momento oportuno. Tercero, ser sagaz. Sagaz es la prontitud para resolver problemas. Porque a veces no tenemos todo el tiempo del mundo para tomar una decisión. Tengo que decir, pues la tengo que tomar ya, porque urge la acción, porque si no, pierdo la oportunidad. Y ahí dice Santo Tomás de Aquino que la persona sagaz es la persona que sí se toma el tiempo necesario para poder actuar, pero al mismo tiempo es sagaz, es decir, ve lo que hay que hacer rápidamente. Después hay que usar nuestra razón. El Señor nos ha dado una inteligencia, una razón. Hay que usarla para ser prudente, para dar consejos, para recibir consejos. No podemos ser ciegos al dar un consejo. Tenemos que comprender qué es lo que la persona me está diciendo, qué es lo que la persona necesita. O si quiero dármelo a mí mismo, necesito un consejo prudente para mí, pues comprender mi situación. Pero después, más allá, hay otras acciones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la acción de la providencia. Es decir, que no solo voy a actuar yo, sino que también va a actuar Dios. En otras palabras, la prudencia cristiana, el consejo cristiano, tiene en cuenta lo que nos dice la fe. No solo lo que nos dice la razón, sino aquello que nos dice la fe. Y la fe muchas veces nos dice, no has comprendido todo, no sabes todo, confía en Dios, ve adelante, camina con la fe. Después, lo que se llama la circunspección, es decir, la atenta consideración de las circunstancias. Porque yo tengo para hacer una decisión, para dar un consejo prudente, para actuar prudentemente, necesito tener una imagen de todo. No es lo mismo dar un consejo a una persona que tiene 18 años, que otra que tenga 50, que otra que tenga 80, que una que esté casada, que una que tenga una enfermedad. Tengo que tener en cuenta todos los detalles y eso se llama circunspección. Tener en cuenta para actuar prudentemente, para recibir y dar consejos, todas las circunstancias. Y finalmente, la cautela o la precaución, no excesiva, pero sí necesaria. Es decir, no ser precipitado al actuar. Cuando tengo que hacer una decisión, prudente. Cuando tengo que dar o recibir un consejo, tengo que tener cautela. Cautela, ¿qué significa? No necesariamente significa tener miedo, sino ser prudente en el sentido de ser precavido. Precavido, sanamente precavido, no excesivamente precavido. Bueno, pues eso es la prudencia. Lo contrario de la prudencia, que sería la imprudencia. La persona prudente da buenos consejos, la persona imprudente da malos consejos. ¿Por qué? Porque no ha tenido en cuenta todo lo que yo he dicho hasta ahora. El imprudente no ve la situación en su conjunto, no sabe discernir, no sabe usar la razón, no sabe tener en cuenta la fe. Y la segunda virtud contraria a la prudencia es la negligencia. Es decir, no poner todos los medios necesarios para que esa acción sea eficaz, para que ese consejo que yo doy considere todo lo que tiene que considerar. Y aquí los autores espirituales nos hablan de la prudencia de la carne. La prudencia de la carne es tener una consideración sin tener en cuenta la fe, solo con la razón. Bueno, pues esto simplemente es lo que yo quería decir en la primera parte. La prudencia es la virtud sobre la cual se basa el consejo. Y el consejo también es virtud, pero sobre todo es un don del Espíritu Santo. Esa estrella del manto de la Virgen María que nosotros llamamos consejo es un don basado en la virtud de la prudencia. ¿Y cómo podemos definir este don? Les voy a dar una definición clásica. Es un don que tiene como fin perfeccionar la virtud de la prudencia. Y es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga rectamente lo que conviene hacer en orden al cielo. Voy a repetir. El don de consejo, que está muy ligado a la prudencia, es una repetición de lo que es la prudencia, pero vista desde la acción del Espíritu Santo, es un hábito sobrenatural, un don, por el cual el alma que está en gracia, para tener el don de consejo, hay que estar en gracia de Dios, importante,
bajo la acción del Espíritu Santo, el que aconseja tiene que dejarse inspirar por el Espíritu Santo. El que recibe el consejo tiene que escuchar, obviamente, las palabras del que aconseja, pero también tiene él que dejarse inspirar por el Espíritu Santo. Un hábito sobrenatural por el cual la persona que está en gracia juzga rectamente, tiene una recta capacidad de juicio sobre lo que hay que hacer para llegar al cielo. Aquí, de otra forma, se nos dice, para conseguir el último fin sobrenatural. El último fin sobrenatural es llegar al cielo. En otras palabras, es lo que se preguntaban los monjes de la Edad Media, pero lo que nos debemos preguntar todos los cristianos, también lo digo en palabras latinas y lo voy a traducir. Ellos se preguntaban, antes de hacer una acción, quid hoc ad eternitatem, quid hoc ad eternitatem, que significa, ¿qué sirve esto para la eternidad? Lo que estoy haciendo, ¿para qué me sirve para llegar al cielo? Si me sirve, lo hago, si no me sirve, lo dejo. Claro, eso es un hábito. Eso es un hábito que lo logran, ¿quién lo logran? Los santos. Los santos se dejan penetrar de este don de consejo. Por eso, ¿a quién pedir consejo? Sobre todo a los santos. Los santos son las personas que comprenden el querer de Dios porque son hombres y mujeres de consejo. Bueno, un hábito sobrenatural para juzgar rectamente lo que yo tengo que hacer para llegar al cielo. ¿Es necesario este don? Es muy necesario. Es muy necesario para nosotros mismos, pero también es necesario para las almas, que se preguntan, ¿qué tengo yo que hacer para llegar al cielo? Porque no la saben y te piden un consejo y te cuentan su vida con circunstancias. Y entonces tú, inspirado por el Espíritu Santo, tienes que darle tu opinión, tu consejo. ¿Qué es lo que nos ayuda o los efectos que tiene el don de consejo? ¿A qué nos ayuda? En primer lugar, nos preserva del peligro de una falsa conciencia. Es decir, no nos deja engañarnos ni engañar a otros. ¿Por qué? Porque el que tiene el don de consejo y por lo tanto aconseja bien a los demás, no se deja engañar por el demonio, porque juzga todo a la luz de la fe, con la razón. ¿Podría repetir este último párrafo porque tuve un problema con la conexión y perdí esto que era tan importante? Disculpe, John. Muy bien. Sí, voy a comenzar desde los efectos, ¿ok? Gracias. ¿Cuáles son los efectos positivos de usar bien el don de consejo? El primero es que nos preserva del peligro de una falsa conciencia. ¿Qué es la falsa conciencia? Engañarnos. Engañarnos a nosotros mismos o engañarnos a los demás. Pensando que es bueno aquello que está mal, o pensando que está mal aquello que está bien. Lo que se suele llamar los sofismas. Nos engañamos, es una falsa conciencia. Una falsa conciencia justificando acciones nuestras que son malas. El que tiene el don de consejo para sí y luego lo da a los demás, es capaz de ver la realidad tal cual es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es capaz de usar la razón iluminada por la fe. En otras palabras, es capaz de ver la luz allí donde hay luz. Y es capaz de ver las tinieblas allí donde hay tinieblas. Es capaz de decir, no, esto no está bien. Y le voy a poner un ejemplo histórico. Un ejemplo histórico que va ligado también a la historia de la Iglesia. Y es el ejemplo de la Humanae Vitae. La Humanae Vitae con Pablo VI nos dice a los católicos que pues no está bien el uso de medios anticonceptivos artificiales. Y da una serie de razones el Papa. La famosa píldora anticonceptiva. Mucha gente, incluso dentro de la Iglesia, pensaba que esto estaba bien. Pero el Papa, movido ciertamente por el Espíritu Santo, el Papa Pablo VI, con el uso de la razón y de la fe, dijo, no, esto no está bien, está mal, no lo podemos admitir. Aunque mucha gente se le opuso y se le sigue oponiendo. Pero esa era una falsa conciencia, que aquí tuvo que llegar hasta el mismo Papa Pablo VI, pues para descubrir que lo que se estaba aconsejando, lo que mucha gente aconsejaba, estaba mal, porque no correspondía al querer de Dios según nuestra razón y nuestra fe. Bueno, cuando uno tiene el don de consejo, es capaz de superar ese peligro de una falsa conciencia del engaño a nosotros y a los demás. Después nos resuelve, en modo práctico, la capacidad de actuar en muchas situaciones difíciles e imprevistas.
Porque la vida está llena de imprevistos, ¿no? La vida no solo es una ley general. Cuando hacer el bien, sí, evitar el mal, muy bien. Pero ¿debo hacer esto? ¿No lo debo hacer? ¿Debo evitarlo? La persona que tiene una capacidad, don de consejo, para sí y para los demás, es capaz de resolver con una cierta rapidez todas esas dudas que pueden venir y que vienen a la conciencia, que son normales, ¿eh? Pero quien tiene ese don de consejo, con prontitud, es capaz de decir, bueno, el Señor quiere esto en esta circunstancia. Por eso es muy importante, repito, no solamente pedir consejo, que es signo de humildad, sino también saber a quién se pide el consejo. Porque si pedimos el consejo a una persona mala, nos dará malos consejos. Si pedimos consejos a una persona buena, normalmente nos va a dar buenos consejos. ¿Por qué? Porque está familiarizada con el bien. Pero además Santa Teresa de Jesús añadía que tenemos que pedir consejos a personas buenas y bien formadas. Ella les llamaba letrados. Letrados eran aquellos que habían estudiado letras. Nosotros podríamos decir aquellas personas que han formado su conciencia. Tercero, el don de consejo nos inspira los medios más oportunos para gobernar, para dirigir santamente a los demás. La persona que tiene don de consejo, ¿qué es lo que quiere para la persona a la que él o ella da el consejo? Que sea santa. Es decir, que llegue al cielo. Entonces, yo le voy a dar un consejo para que llegue más fácilmente al cielo, a la persona que me pide ese consejo. La persona que tiene el don de consejo dado por Dios dará buenos consejos para que lleguemos al cielo. Porque estamos hablando de consejos, obviamente, en el campo espiritual, en el campo moral, en el campo religioso. No estamos dando consejos del counseling profesional de, no sé, uno que es abogado, uno que es economista, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de los consejos de conciencia, de los consejos morales, espirituales, religiosos, que tienen que ver con el querer de Dios, que tienen que ver con nuestra aspiración y deseo último de llegar a Él. ¿Quién tenía, por ejemplo, ese don de consejo, aunque ella no había estudiado casi nada? Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, en su famoso libro El Diálogo, que es un libro, es una obra maestra de teología, hecha por alguien que no estudió teología. Pero ella, en su época, estamos en el siglo XIV, cuando los papas están en el exilio de Aviñón, así se llama, era capaz de darle a los papas de la época los mejores consejos, que no se los daban otras personas, con gran valor, con gran respeto, con gran cariño. Le llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra. ¿Por qué era capaz Santa Catalina de Siena de dar buenos consejos? A quien quizás había estudiado mucho más que ella, porque estaba llena del Espíritu Santo. El que tiene el don de consejo y el que sabe aconsejar también es dócil, es capaz él mismo de ser dócil a los legítimos superiores. En otras palabras, no se cree más grande que el Papa, sabe escuchar a la autoridad legítima. En el caso que yo les citaba de la encíclica Humanae Vitae, pues había mucha gente de gran intelecto que pensaba que el uso de la píldora, por ejemplo, anticonceptiva, estaba bien. Llegó el momento en el que Papa Pablo VI dijo otra cosa y ellos, ¿qué hicieron? Fueron dóciles. Otros no fueron dóciles. Pero nosotros tenemos que aprender a ser dóciles a las autoridades competentes eclesiásticas. No a cualquiera, ¿no? No a cualquiera, porque eso no sería docilidad real, sería simplemente una falta de discernimiento. Bueno, pues yo les dejo estas ideas sobre el don de consejo, pero antes de acabar quisiera recordar algunas virtudes que están ligadas, unidas al don de consejo. La primera es la humildad. La humildad. Para recibir consejos sobre todo, pero también para dar consejos, se requiere la oración humilde. Para recibir consejos, porque ya el hecho de pedir un consejo es un signo de humildad. Y para dar consejos, sabiendo también el que lo da, que a lo mejor se puede equivocar. Y lo tiene que dar con humildad, diciendo, mira, esto es lo mejor que yo creo para ti, pero a lo mejor me puedo equivocar. Segundo, ¿qué nos ayuda el ejercitar la virtud y el don de consejo? A proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento. La persona que es capaz de aconsejar es reflexiva. No digo una reflexión que no actúe, sino que diga, bueno, en este momento a lo mejor no sé bien qué hay que hacer, me espero, lo pienso mejor,
no quiere decir que se quede paralizada. Eso no es eso. Sino que hay que ser reflexivo para comprender la situación y comprender lo que Dios quiere. Y a veces la persona que da el consejo dirá, mire, no lo tengo muy claro, vamos a esperar, vamos a rezar juntos, porque yo no sé qué consejo darle en este momento. Tercero, atender en silencio al maestro interior. La persona que aconseja tiene que dejarse aconsejar ella misma por el maestro interior. ¿Quién es el maestro interior? El Espíritu Santo. ¿Quién es el gran consejero? El Espíritu Santo. Pero lo mismo la persona que recibe consejos. La persona que recibe consejos tiene ella misma que estar abierta a la acción del Espíritu Santo. Y como decía, ya lo he dicho varias veces, el don de consejo tiene siempre que respetar mucho la doctrina de la Iglesia. Yo no puedo aconsejar la doctrina de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que la tengo que conocer. Tengo que conocer la doctrina de la Iglesia. ¿Para qué? Para que pueda yo dar buenos consejos a los demás. Para que pueda yo, a mí mismo, cuando sea necesario, darme el consejo más útil para descubrir y realizar en mi vida la voluntad de Dios, que es la que me lleva al cielo. Bueno, voy a hacer una síntesis de lo que hemos visto y después, pues yo dejo a Jenny que a lo mejor me haga ella alguna otra pregunta que él haya suscitado a lo largo de la explicación. La síntesis. El consejo es un don del Espíritu Santo, pero también es una virtud que está ligada a la virtud de la prudencia. Consejo y prudencia nos ayudan correctas en vistas a nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? La salvación eterna, llegar al cielo. Para ello, ¿qué se quiere? Se requiere usar nuestra inteligencia para comprender bien la situación, el hecho, lo que tenemos que hacer, sea para nosotros, sea la comprensión de un hecho, de una situación, de otra persona que os pide consejo. Pero esto no es suficiente, porque eso no sería un consejo cristiano, una prudencia como virtud cristiana. Necesitamos dar un paso más, que es la fe, que es dejarse guiar por la acción del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. ¿Para quién sobre todo? Pues para sacerdotes. A los sacerdotes nos pide mucha gente consejos. Mucha gente se fía de nosotros. Dada nuestra vocación tan grande que va mucho más allá de lo que nosotros mismos somos, que son seres muy débiles. Pero se fía de la acción de Dios en nosotros. Entonces el don de consejo es muy importante para el sacerdote, pero también es muy importante para el laico comprometido en la iglesia, para el catequista, para la religiosa o religioso que tiene un papel, una misión en la iglesia. Y también el don de consejo es muy importante para cualquier fiel cristiano que necesita vivir su vida según el querer de Dios. Y tantas veces la complejidad de la vida económica, de la vida profesional, de la vida relacional, de la vida afectiva, tan compleja, que no sabemos qué hacer. Y necesitamos discernimiento. Y a veces ese discernimiento solo no llega y hay que pedir un consejo fuera de nosotros mismos para decir con humildad, mire, no sé bien qué hacer, ¿qué haría usted? ¿Qué me aconseja que haga? Obviamente después de recibir ese consejo, yo lo tengo que hacer mío y ver delante de Dios como una decisión mía, no como algo impuesto por otro, lo que yo debo hacer. María, y con esto acabo, es invocada como la madre del buen consejo. Y quiero señalar un momento en la Sagrada Escritura en la que ella de algún modo aconseja a Cristo, por ejemplo, en Caná. En Caná, Jesús, según nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, pues todavía no había decidido hacer ese milagro, manifestarse. Y estaba tranquilo, gozando de la boda, de amigos, porque seguramente si eran conocidos de la Virgen María, eran amigos, él o ella, o los dos, de Cristo. Y hay un problema, iban a María, iban a Jesús también. Y María, de algún modo, con su actuar, les dice a Jesús, le aconseja de algún modo a Jesús, actúa ya, actúa ya. Al decir a los sirvientes, haced lo que él os diga. Por eso María ha sido considerada como la madre del buen consejo. Por eso cuando también tenemos un problema, humanamente, cuando uno es joven, cuando uno es niño y cuando no es niño también, muchas veces ¿a quién vamos? A la madre. A la madre le pedimos, mamá, ayúdame, aconséjame, ¿qué hago? Y la madre, pues nos da buenos consejos. No nos puede dar malos consejos porque nos ama. María es la madre del buen consejo. Aquí en Italia hay un sitio, un santuario que se llama Genezzano, donde se venera, ya desde el siglo XVII,
a una imagen que se le llamó María, Madre del Buen Consejo, y que es patrona también de un pequeño país que sufrió mucho por la fe, que es Albania, de donde es la Madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta también es la patrona de este país. Pues María, Madre del Buen Consejo, ayúdanos a todos a recibir y asimilar los buenos consejos que tú nos das, que nos den los demás, sean amigos, familiares, autoridades dentro de la iglesia, y también ayúdanos a ser buenos consejos de los demás. El buen consejero es humilde, dice lo que tiene que decir y se retira, como María en Caná. Dijo lo que tenía que decir y se fue. Haced lo que él os diga. Y se fue. Luego, ¿quién actuó? Jesucristo. Bueno, María, Madre del Buen Consejo, nos dice lo que ella cree que debemos hacer y se va. ¿Para qué? Para que nosotros, actuando el Espíritu Santo, se conforme dentro de nuestra alma la imagen de su Hijo. Y a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Padre Pedro. Qué buena reflexión. Qué pena me daba interrumpirlo. Hubo otro momento en que también tuvimos un pequeño inconveniente con la conexión, pero qué regalo. Gracias. Y tengo Gracias, Jenny, algunas... por tu Sí. escucha. No, estoy segura que muchas personas vamos a recibir, porque seguiré recibiendo, porque voy a escucharla de nuevo, mucho que aprender y tomar nota de esto para ver dentro de mí y también para la toma de la decisión, ¿no? De decisiones. Padre, nos dio usted ejemplo de dos santas grandes que yo admiro, bueno, además santos, pero de Santa Catalina de Siena y de Santa Teresa de Ávila. Dos grandes santas, muy opuestas en algún sentido, en el sentido de que mientras que Santa Teresa de Ávila, la grande, conocedora, fundadora de diferentes conventos, Santa Catalina de Siena era iletrada. Sin embargo, ambas tenían el don de consejo. Como si Santa Teresa de Ávila decía que para buscar un consejo debíamos de buscarlo de una persona letrada, ¿cómo es que Santa Catalina de Siena viene, no sé si se podría decir a ser letrada, pero sí a tener el conocimiento y el don de consejo, siendo incapaz al comienzo de siquiera escribir? ¿Qué es lo que le da esta posibilidad? Padrecito, por favor. Bueno, pues ambas santas, Jenny, ciertamente cada una diversa, perteneciente a órdenes diversos, terciaria dominicana Santa Catalina, carmelita reformadora Santa Teresa. Sin embargo, recordemos que ambas fueron proclamadas juntas las primeras dos mujeres doctoras de la Iglesia por el Papa Pablo VI, ¿no? La Iglesia no había proclamado antes mujeres doctoras de la Iglesia. Ambas no tenían títulos universitarios. Es cierto que Santa Teresa la Grande vivió casi el doble de Santa Catalina de Siena y era una persona que ya desde pequeña había leído mucho, le gustaba mucho la literatura, se había como tenido una autoformación, ¿no? Mientras que Santa Catalina de Siena, pues es pura explosión de la acción del Espíritu Santo, digámoslo así. Sin embargo, no olvidemos que Santa Catalina de Siena tenía muy cerca de ella un dominico que es San Raimundo de Cabo, que fue el que escribía las obras y el que luego más o menos las difundió y las editó, etcétera, que también le ayudó. Mientras que Santa Teresa de Jesús no tuvo uno solo, pero sí tuvo muchos. Y si tuvo alguno que destaca es San Juan de la Cruz, pero San Juan de la Cruz era mucho más joven que ella. Cuando se entra en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila por primera vez, ella tenía 50 y tantos años y tenía 27 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada camino de santidad en el que Dios derrama dones espléndidos, en este caso el don de consejo, es particular y único. En Santa Catalina de Siena emerge la acción del Espíritu Santo de un modo maravilloso, porque efectivamente ella comenzó siendo letrada, sin saber leer ni escribir, y uno dice, bueno, ¿cómo ella escribe un libro como el diálogo? Que el diálogo está lleno de reflexiones altísimas, que yo creo que los teólogos de la época no lo llegaban, no llegaban. Pues ahí se ve de modo admirable la acción del Espíritu Santo. Pero de algún modo, aunque en modo diverso, se ve en Santa Teresa de Ávila, que tenía una gran formación, tenía títulos universitarios, y en ella, pues, resplandece ese don de consejo práctico, mientras que Catalina de Siena aconseja a los grandes, curiosamente, a los grandes personajes de la época, del mundo político, económico, eclesiástico. Santa Teresa de Ávila, sobre todo, aconseja a sus propias religiosas.
a las que les invita a ese camino de perfección, el título de uno de sus libros. Aunque también tenemos que decir que aconsejó a grandes personajes de la corte de España, que luego fueron también bienhechoras de la orden. Lo que quiero decir con esto es que en cada santo emerge de modo diverso la multiforme sabiduría de Dios. En ambas es la acción del Espíritu Santo. Ambas, sí, en siglos diversos, formación diversa, pero mujeres muy prácticas, capaces también de tener grandes revelaciones místicas y experiencias místicas, pero muy prácticas. Porque para fundar 17 conventos, no me acuerdo ahora exactamente cuántos eran, como hizo Santa Teresa de Jesús, en una época donde la mujer estaba prácticamente, no podía hacer nada de cosa práctica en la vida social y eclesial, pues ella era sumamente práctica. Pero a su modo también Santa Catalina de Siena, porque ella fue capaz, con su arrojo, de ser tan práctica que sus cartas, rodeada ella de gente también que le ayudaba, llegaban a los papas, llegaban a los cardenales, llegaban a los príncipes, etc. Pues yo veo en ellas dos caminos que se acomunan en esa unión mutua de dejarse inspirar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ser grandes consejeras, porque quien se deja inspirar por el Espíritu Santo es un gran consejero o consejera, y al mismo tiempo circunstancias históricas, personales, familiares, formativas diversas. Pero esa es la belleza de la comunión de los santos, que de, diríamos, estrellas diversas emerge una sola luz que ilumina la iglesia. Amén. Gracias, Padre. Entonces, eso es lo que tenían en común, que se dejaron iluminar por esa estrella, que se dejaron llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo y cómo lo hacían a través de la oración, ¿verdad, Padre? O sea La que usted y oración, yo, sí, perdón, sí. siga por favor. No, Yo, sigue, sigue. yo iba a decir que usted y yo y todos los que nos están viendo estamos llamados a ser santos, a cumplir con nuestro rol en el plan de Dios, pero para poder cumplir con este rol necesitamos ir al fundamento, ¿verdad, Padre? Así es. Toda don, toda virtud cristiana tiene su fundamento en Dios y por lo tanto se necesita de parte nuestra la oración. Recordemos que Santa Teresa de Ávila decía que la gran tentación que ella había tenido en su vida era abandonar la oración. Porque decía, bueno, oro y no veo cambios en mí, soy la misma. ¿Para qué orar? La voy a dejar. Y ella dice, la gran tentación que tuve en mi vida es la que me puso el demonio de abandonar la oración, porque es como cortar el canal de la gracia donde el Espíritu Santo se sirve para llegar que sus dones nos iluminen y nos llenen de la presencia divina. Y lo mismo la espontaneidad de la oración de Catalina de Siena, que pues tenía ese ardor, ambas tenían ese ardor de oración, que también es un don, el tener esa oración ardiente, incluso en la sequedad, porque uno puede tener sequedad y tener ardor, sequedad emotiva y ardor de voluntad, pues eso es un don del Espíritu Santo. Y perdone, ¿cómo se manifiesta esta sequedad emotiva y ardor de voluntad? Explíquenos, por favor, perdón. Pues mira, te voy a poner el ejemplo de una santa citada, he citado que es Santa Teresa de Calcuta. Como sabemos todos, Santa Teresa de Calcuta, cuando la veíamos, yo la vi en Roma con el Papa Juan Pablo II, irradiaba santidad. Pero ella en su interior se veía muy seca, muy incluso vacía, incluso lejos de Dios, árida, la llamaríamos así. Pero en su acción, en lo que hacía por la gloria de Dios, por los pobres, por la fundación de la congregación, que ella, digamos, fundó, se cambió de la congregación a la que pertenecía, a la nueva, las hijas de la caridad, etc., estaba llena de ardor, estaba llena de un ardor que no correspondía a su emotividad, porque la emotividad era tinieblas y la acción era luz. Nosotros veíamos la luz irradiar, ella veía tinieblas, pero las tinieblas estaban en la emotividad, no en la voluntad. Y eso es muy importante, porque a veces el Señor puede permitir pruebas de nuestra afectividad, emotividad, pero no llegan a tocar nuestra voluntad. Y muchas veces en estos momentos es cuando hay que pedir consejo, como lo hizo ella con su padre espiritual. Ella lo menciona en ese libro, Semiluz, ¿no? Tenía un padre espiritual de origen flamenco, que luego iba a ser obispo también, a la cual ella se revelaba, ¿no? Se revelaba en su interior, o sea, contaba lo que le pasaba y el padre espiritual la animaba a decir, bueno,
siga, continúe, no se desanime, etcétera, le daba buenos consejos, porque también seguramente que Madre Teresa de Calcuta tuvo la tentación de decir, bueno, pues es que yo también dejo esto. Así como Santa Teresa quiso dejar la oración, y ella luego llegó a ser gran maestra de oración, porque el demonio nos tienta allí donde vamos a hacer gran bien. A Madre Teresa de Calcuta seguro que le tentó en dejar de hacer esa obra de bien para los pobres, maravillosa, a través de esa sequedad interior. Pero que es posible, pero ahí es donde necesitamos el consejo que nos venga de la acción de los santos, en primer lugar, pero también que nos viene de personas sabias y santas a las cuales con humildad pidamos ese consejo. Oh, gracias, padre. Es que hay tantos puntos tan importantes. Yo sé que es bastante tarde para usted y no quisiera molestarlo. A padre Pedro lo conocí justamente en Roma cuando era rector de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum y habían organizado un congreso sobre la teología del cuerpo. Y bueno, los hermanos no saben, pero me cambió la vida en el 2007 la teología, las enseñanzas de Juan Pablo II a través de la teología del cuerpo. Entonces, en ese momento yo estaba viviendo en Ginebra, Suiza, y no podría perdérmelo. Así como fue como llegué ahí. Y bueno, padre, si Aunque es, me Jenny, permite, Jenny, te voy a corregir, nos conocimos en Ginebra. nos vimos nuevamente en Ginebra con el padre Fintan, pero Y de ahí yo te invité a este congreso. Pero así, no me acuerdo por qué nos conocimos en Ginebra, ahora mismo. sí, bueno, sí recuerdo que nos vimos en Ginebra con el padre Fintan Kelly, sí me acuerdo de eso también, Ah, sí. exactamente, con el padre, exacto, ahí, sí, sí. Entonces, míreme, padre, así fue. Yo estaba segura que nos habíamos conocido en Roma, en el Congreso, y luego nos habíamos encontrado con el padre Fintan en Ginebra. Pues bueno, como fuere, alabado sea el Señor, gracias. Ha sido una gran bendición. Y también lo que mencionó, si puedo hacerle una pregunta más, si no es demasiado abuso, yo sé que es tarde, sobre este tema. Mencionó sobre la encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae, vida humana. Es tan rica, hermanos, tan pero tan rica, como dijéramos que un sacerdote, bueno, papa, pero que fue sacerdote, llega a escuchar a tantas personas, a conversar con tantas personas, que tiene ejemplos muy concretos de la vida humana, de vida matrimonial, hermanos y hermanas. Entonces, él, como decía Padre Pedro, pues nos lleva a un consejo muy bueno. Y por eso decía también el Padre Pedro que cuando pidamos consejos, no solamente lo pidamos a las personas que están cerca de nosotros, sino también a personas conocedoras. Yo conozco a personas que aconsejan a jóvenes embarazadas que aborten. ¿Sería ese un buen consejo? Por más que la persona quiera a la mujer embarazada, ¿qué dice usted, Padre? Ahí es donde debemos buscar personas que Pues conozcan las obviamente consecuencias. no. Claro, Sí, los Padre. consejos que comportan hacer mal, pues no son buenos consejos. Por eso es importante que la persona que recibe el consejo discierna también. O sea, no, el consejo va recibido con la gratitud, porque quien me aconseja se supone que quiere mi bien, pero tiene que ser también validado por mi propia conciencia, ¿no? Porque si yo voy a pedir un consejo, he tenido un problema, una chica que ha quedado embarazada, le pide un consejo, ¿qué hace? Le dice, no, pues lo mejor es que abortes, aunque te lo dé tu madre o tu padre, o lo que sea, o el novio, o lo que sea, es un mal consejo. ¿Por qué? Porque estás haciendo un mal. Entonces, eso es un consejo de falsa piedad. La falsa piedad es que, bueno, pues te voy a quitar algunos problemas, sí, te voy a quitar los problemas, pero te voy a dejar con ese problema de conciencia toda la vida de haber quitado la vida a tu hijo. Entonces, es obvio que es muy importante pedir el consejo a esa persona que sepamos que nos va a iluminar con la doctrina de la Iglesia, porque si te va a iluminar con la doctrina del New Age o de no sé qué, del budismo, del Reiki o de no sé qué cosas, te va a dar un mal consejo. Te va a dar un consejo, perdona la expresión, diabólico, porque el demonio también da consejos malos, ¿no? Y solamente Dios da Exactamente. buenos consejos. Y aquellos que nos transmiten su querer. Y por eso es muy importante la luz de la doctrina de la Iglesia. Si no tiene la luz de la doctrina de la Iglesia detrás, ese consejo no va a ser válido. Si es contrario, habrá momentos en los cuales la doctrina de la Iglesia no se ha pronunciado, porque son cosas muy concretas, y es ahí donde a lo mejor se pueden recibir varios consejos legítimamente válidos, porque la doctrina de la Iglesia no ha dicho nada al respecto. Pero allí donde la doctrina de la Iglesia ya se ha pronunciado, el caso del aborto, pues es que no es solo de la doctrina de la Iglesia, es que es de ley natural, pues ahí, obviamente, quien te dé un consejo contrario a la ley natural o a la doctrina de la Iglesia, no hay que hacerle caso, hay que oponerse a ese consejo. Así es, Padre. Bueno, Padre, te agradecemos mucho por esta riqueza que ha compartido hoy día con nosotros. Hay tanto que aprender, hermanos, pero ya es muy tarde y ya nos hemos pasado incluso de una hora en esta charla. Así que les agradecemos por su atención, le agradecemos mucho al Padre Pedro Barrajón por esta gran meditación, por esta riqueza que ha compartido con nosotros. Y le pedimos, Padre, que por favor nos dé una bendición para terminar, para despedirnos. Gracias.
Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre misericordioso, Dios de todo consuelo, Dios creador, redentor y salvador, que a través de tu Hijo Jesucristo nos revelaste tu amor eterno. Tu amor supera nuestra capacidad de entendimiento, de cualquier imaginación. Y a través del Espíritu Santo, llenas nuestros corazones del fuego de tu amor. Bendice a tus hijos y a tus hijas, que con humildad y con fe reciben esta tu bendición. Dales a cada uno de ellos y de ellas aquellas gracias que más estén necesitando para sus vidas, para conducirlos a la vida eterna. Concédeles, según tu voluntad, salud del cuerpo sobre salud del alma. Llénalos de la sabiduría del Espíritu, para que cada uno de ellos, en este momento, reciban aquellos consejos divinos o inspiraciones divinas que más les ayuden para su propia santificación y la santificación de la Iglesia. Te lo pedimos a través de Jesucristo, te lo pedimos a través de la intercesión de María, en cuyo manto nos arropamos. Te pedimos en la intercesión, a través de la intercesión de San José, de los santos ángeles y de todos los santos del cielo. Y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Vamos a rezar por usted. Jenny, Si gracias y gracias a todos los que nos vean y nos escuchen. Y ojalá que el Espíritu Santo, a través de estas estrellas del manto de la Virgen María, llene nuestros corazones de luz, de paz, de amor y de gracia misericordiosa. Amén. Padre, ¿podremos rezar 3 Aves Marías por usted? ¿Sí? Claro. ¿Tiene Sí, tiempo? Quisiera que todos sí. rezásemos, por favor, 3 Aves Marías por el Padre Pedro, por todos, por su misión, por su persona, por la gracia del Espíritu Santo para él, para todos los que lo rodean, para todos los encargos que tiene, para todos en general, y que se haga en el Padre siempre la divina voluntad de nuestro Señor, que viva en su divina voluntad, para la gloria de Dios, con la intercesión de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre, gracias. Amén, Gracias, amén, Jenny. amén. Que Dios lo También a bendiga. ti. Hasta Muchas la bendiciones. próxima, que estamos Y en hasta contacto. la próxima. Espero que sea pronto, Padre. Espero que sea hasta pronto. que vengas a Roma o yo vaya a Perú. Pues sería un gran gusto. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto, hermanos. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.